Esta mañana estamos aquí, ¿verdad? Celebrando precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a predicar desde aquí abajo porque desde allá arriba los veo muy lejos. Yo creo que ustedes son muy bíblicos. Dice la palabra de Dios que cuando tú vayas a una boda, ¿dónde te sientas? Dice, no, siéntate hasta atrás, ¿verdad? Porque si te sientas enfrente, te hace sentir muy importante y no vaya a ser que alguien llegue y te diga, pues es que tú no eres el invitado, vete para atrás. Pero no, hermanos, cuando estamos aquí en el templo, hagan el intento de llenar primero las bancas de enfrente para que los que van llegando un poquito más tarde se puedan sentar allá atrás. Si no, cuando alguien llega tarde se va a atravesar por todo hasta llegar aquí al frente. Y luego otra cosa, hermanos, también. No puedo ver sus expresiones faciales por completo, porque el cubrebocas nos hace perder la mitad del rostro. Solamente veo sus ojos y varios de ustedes tienen la vista bien pesada, entonces no sé si están sonriendo o están enojados. Es la verdad, me cuesta, ¿verdad? Me cuesta porque digo, no sé si los hermanos están enojados o están contentos o no lo sé. El cubrebocas tapa un poco, entonces quiero tenerlos aquí un poco cerca para verles. Bien, hermanos, vamos a comenzar en esta mañana. Déjenme orar. Gracias, Dios, te doy, Padre, porque podemos recordar que en un domingo tu Hijo Jesucristo resucitó y ahora está sentado a tu diestra, Padre. Está aguardando para el día en que volverá por nosotros. Gracias, Dios, porque su resurrección nos da vida a nosotros también. Gracias, Dios, por que nos recuerdas a través de estos cultos, a través de estos momentos, Señor, ese acto tan grande que hiciste al derrotar a este enemigo que es la muerte. Un enemigo al que hay tanto temor, Señor, en nuestros días. Pero nosotros tenemos la esperanza y la confianza de que no es el final de la vida, Señor. Podemos confiar que un día estaremos en tu presencia. Y te alabamos y te bendecimos por eso, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, déjenme comenzar así, de esta manera, hoy. Esa mañana no era una mañana como cualquier otra. La frustración y la tristeza se respiraban en el aire. Un par de hermanos a la orilla de un lago lavaban y tallaban con insistencia sus redes. Lo hacían con coraje, como si los obligaran a hacerlo o como si no les gustara su oficio. Un día antes, después de comer y de beber y de pasar un buen rato riendo y jugando con sus esposas e hijos, se habían despedido de ellos porque tenían que ir a pescar. El clima era perfecto. No había ni viento ni olas en el lago. Esa noche, la luz de la luna tampoco aparecería, y esto provocaba que los peces nadaran hacia la superficie en busca de cualquier rayo de luz. Bajo esas condiciones, que no se dan muy a menudo, los dos hermanos creían que iban a tener una pesca abundante. Seguramente regresaremos al puerto con nuestra barca rebosante, se decían. Y vaya que lo necesitaban. Había algunas cuentas que pagar y familias que mantener. Así que sin pensarlo dos veces, en cuanto se ocultó el sol, navegaron mar adentro. Bajo aquella quietud y oscuridad sepulcral, se lograba escuchar a cientos de metros a la distancia cómo aquel par de hermanos lanzaban sus redes al mar una y otra vez. Una vez a babor y la siguiente a estribor. En todas aquellas ocasiones, ni un solo pez caía en sus redes. Navegaron un poco más, primero hacia el este y luego hacia el norte y otra vez más hacia el este. Y en cada vez y en cada avance volvían a echar las redes. Lo que al principio parecía una broma de mal gusto se fue convirtiendo en una realidad. No pescaban nada, absolutamente nada. El único consuelo que tenían estos dos hermanos es que su mala suerte la compartían con otros pescadores y con otras barcas que tampoco atrapaban peces. No se desanimaron. Siguieron intentándolo a babor y estribor, navegando hacia distintos lugares una y otra vez. De pronto, una luz surgió desde el este. Era el astro rey que indicaba que la noche se había terminado y por lo tanto la pesca también.
Los dos hermanos lamentaban su situación. ¿Quién sabe si pronto habrá otro día con las condiciones idóneas para poder pescar? Todo pescador sabe que hay días buenos y días malos, y este era uno de esos días malos. Mientras lavaban sus redes ahí a la orilla del lago, observaron que una multitud se acercó. Venían siguiendo a un hombre que enseñaba acerca de Dios. No era un hombre muy bien vestido como vestían los religiosos de aquella región, ni tampoco era un fanfarrón, pero en su rostro de aquel hombre se podía ver amor, y sus enseñanzas tenían autoridad. Pedro lo reconoció. Tiempo antes, este hombre había estado en su casa y había sanado a su suegra de una terrible enfermedad, y ahora estaba en su barca. Jesús se subió a la barca de Pedro para desde ahí continuar enseñando a las multitudes. Cuando terminar de enseñar, le dijo a Pedro: Pedro, vamos mar adentro y tira tus redes para pescar. Pedro lo pensó 2 veces. Estaba agotado, estaba frustrado porque lo habían intentado toda la noche entera y no habían pescado nada. Pero se lo debía a Jesús. Había sanado a su suegra. Y además, era difícil resistirse a aquel hombre. Así que Pedro suspiró y le dijo: toda la noche lo hemos intentado y no hemos pescado nada. Pero si tú me dices, lo voy a hacer. Navegaron solamente un poco, no se alejaron mucho de la orilla, y entonces Pedro y su hermano Andrés lanzaron las redes nuevamente. Para su sorpresa, las redes estaban tan llenas que comenzaron a romperse, y entonces Pedro gritó: Juan, Jacobo, vengan, peces, peces, ayuda. Las 2 barcas se llenaron tanto de peces que estuvieron a punto de hundirse. Cuando Pedro se dio cuenta de lo que sucedió, en ese momento cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, aléjate de mí, porque soy un hombre bien pecador. La mirada de amor de Jesús no cambió al escuchar estas palabras y le dijo: no tengas miedo, Pedro. Hoy te doy un nuevo propósito. Desde hoy vas a ser pescador de hombres. Y dice la Biblia, hermanos, que estos 4 hombres, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, dejaron todo y siguieron a Jesús. Esta historia se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, y es lo que comúnmente se conoce como el llamamiento de Pedro, de Andrés, de Jacobo y de Juan. Y hermanos, yo sé que seguramente a partir de ese momento, ¿verdad?, Pedro comienza este peregrinaje en su vida siguiendo a Jesús. Y yo sé que seguramente ustedes han de estar preguntando: bueno, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con la resurrección? Probablemente pueden preguntarse eso, ¿no? ¿Para qué nos desmañanamos para venir acá si no va a hablar de la resurrección? Hermanos, no coman ansias, yo se los voy a decir. Déjenme les digo que la resurrección de Jesús nos enseña precisamente que en Dios hay la oportunidad de volver a comenzar. Y la vida de Pedro es el claro ejemplo de esto. Y vamos a ir viendo poco a poco este pasaje que acabamos de leer con la hermana Vicky, Juan capítulo 21, así que si quieren tener sus Biblias abiertas, vamos a ir viendo algunos versículos, si no también van a aparecer aquí en la pantalla. Y miren, la historia que aparece en Juan capítulo 21, ya estamos hablando que esto sucede después de la resurrección de Jesús. Juan capítulo 21 es el último capítulo de Juan. Esto sucede ya después de la resurrección de Jesús. Y comienza de esta manera. Juan 21, versículo 1 dice así: Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Y el versículo 14 de ese mismo capítulo dice: esta fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Esta es la tercera ocasión. Tú puedes leer un capítulo antes, el capítulo 20, y te vas a dar cuenta de las otras 2 ocasiones en las que Jesús se les aparece a sus discípulos. La primera ocasión se les aparece, están todos ellos encerrados por ahí en un cuartito. Dicen que estaban bien encerrados, según el Evangelio de Juan, porque tenían miedo de los judíos. Entonces estaban bien encerrados y de pronto Jesús apareció en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Esa fue la primera ocasión. La segunda ocasión que Jesucristo se le aparece a los discípulos es, en esa primera ocasión no estaba Tomás. Y en la siguiente ocasión que Jesús se aparece porque Tomás necesitaba.
Él dijo, si yo no veo a Jesús, yo no voy a creer. Entonces se le aparece una segunda ocasión Jesús, ahí en Juan capítulo 20, pero en esas dos ocasiones que aparecen en Juan capítulo 20 nos damos cuenta que el tiempo que Jesús pasa con sus discípulos fue un tiempo muy corto, muy chiquito. Simplemente se aparece, pasa a vosotros y se va. Se aparece, le dice a Tomás, tócame Tomás, mete tus manos, ¿verdad?, en mis heridas, y se vuelve a ir otra vez Jesús. Pero en esta última ocasión, la tercera ocasión que se aparece Jesús a sus discípulos, dura más tiempo con ellos y de hecho es la aparición más larga registrada en los evangelios y tiene una conversación con Pedro. Y todo parece indicar, por los datos que tenemos aquí, que esta conversación era necesaria. Y que por alguna razón Jesucristo, ¿verdad?, se le aparece aquí a los discípulos y el personaje central de este último capítulo es Pedro y Jesús, obviamente. Pero es Pedro, ya se había enfocado en Tomás, se había enfocado en los demás discípulos y ahora está aquí con Pedro. Bueno, hermanos, pues dice la Biblia, según el pasaje que leímos, que en esta ocasión, capítulo 21 de Juan, la tercera ocasión en la que Jesucristo se aparece, se encontraban 7 de los 11 discípulos de Jesús. Ya no 12, ¿por qué? Obviamente Judas ¿verdad? Ya Judas se había ahorcado. Entonces están 7 de los 11 discípulos de Jesús junto al mar de Galilea. Y de pronto están ahí y a Pedro se le ocurre irse a pescar. Dice el versículo, si no me equivoco es el versículo 3. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Ahí están estos 7 discípulos y a Pedro se le ocurre, me voy a pescar. Y entonces dice la palabra de Dios que lo platica con los otros 6 y los otros 6 dijeron, nos vamos contigo. Tú también, ¿verdad? Nosotros también nos vamos a pescar. Hermanos, no es una coincidencia que ellos estén en el mismo lugar donde al principio los había llamado Jesús, junto al mar de Galilea. Están exactamente allí. Y ahí en ese lugar, Pedro tiene tantos recuerdos de ese lago. Ahí en ese lugar, a Pedro se le ocurre regresarse a su antiguo oficio. ¿Qué había sido antes de seguir a Jesús? Pescador de peces. Y ahí en ese momento, Pedro se le ocurre, ¿verdad?, voy a regresar a mi antiguo oficio. Yo quiero que nos detengamos aquí un poquito en esto. Vamos a pensarlo, ¿verdad? Vamos a pensar un momento por todo lo que está atravesando Pedro. Durante los últimos 3 años, Pedro estuvo siguiendo a Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo? Después de que Jesucristo lo llama, 3 años Pedro estuvo siguiendo a Jesús. Pedro vio los milagros de Jesús, ¿verdad? Pedro vio cómo Jesucristo multiplicaba los peces y los panes y alimentaba multitudes. Pedro vio cómo sanaba enfermos. Pedro vio cómo Jesús expulsaba demonios. Pedro escuchó las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Pedro vio cómo Jesús era misericordioso y cómo Jesús era compasivo con las personas. Pedro vio todo esto. Y en una tarde, cuando ellos iban rumbo a Jerusalén ya, Jesucristo le dijo a sus discípulos, todos ustedes me van a abandonar. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Pedro? Aunque todos te abandonen, maestro, yo no lo voy a hacer. Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Y entonces Jesucristo se voltea y le dice a Pedro, Pedro, esta noche, antes de que cante el gallo 2 veces, ¿me habrás negado 3 veces? Y esa noche dice la palabra de Dios que vinieron los guardias, los soldados romanos y los guardias del templo para capturar a Jesús. Y entonces Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los guardias. Y entonces Jesucristo dice, basta, ¿verdad? Pedro, guarda tu espada. Y después de eso, Pedro niega 3 veces a Jesús. Al hombre al que Pedro prometió nunca abandonar. Aunque todos lo hagan, yo jamás lo voy a hacer. Hermanos, todo esto está pasando por la cabeza de Pedro. Es obvio que Pedro siente culpa. Es obvio que Pedro siente vergüenza. Es obvio que Pedro seguramente no podía ver a los ojos a Jesús. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando la regamos? No podemos ver, ¿verdad?, la persona a la que hemos ofendido. Sentimos culpa, sentimos vergüenza. Aquellos ojos que miraban con compasión y amor a las personas, Pedro siente que no los merece.
Pedro siente que no merece que Jesús lo mire así. Las otras dos ocasiones en las que Jesús se había aparecido con los discípulos, no habían tenido tiempo para platicar a solas, había sido muy rápido todo. Jesucristo se había aparecido y se había ido otra vez. Así que seguramente Pedro, él decía, bueno, ¿qué me queda? Regresar a mi antiguo oficio. Acabo de echar a perder la oportunidad más grande que tenía en mi vida. Eso es lo que está pasando por la cabeza de Pedro. Y les voy a decir por qué ahorita que conforme vayamos avanzando, ¿verdad? Ellos se van a pescar y hermanos, así como sucedió exactamente 3 años antes, según leemos en este capítulo 21, ellos pasan toda la noche y otra vez no logran capturar nada. Así como había sucedido 3 años antes, otra vez el mismo lugar, el mismo lago, la misma barca quizás, y otra vez toda la noche y no pueden pescar nada. Y entonces comienza a amanecer, dice la palabra de Dios que está amaneciendo, Jesús aparece por la arena y entonces les dicen, tiren las redes a la derecha. Tiren las redes a la derecha de la barca. Ellos, según la palabra de Dios, no lo habían reconocido, pero entonces echaron las redes. Y nuevamente, como 3 años antes, la red estaba muy llena, se atiborró de pescados que no podían sacarla. Ahora muy bien, pongan atención a lo que dice el versículo 7. Ahí va a aparecer en la pantalla. Vean lo que dice el versículo 7. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, Juan le dice a Pedro, Pedro, ¿ya te diste cuenta? Es el Señor. Y dice la Biblia que Pedro estaba sin ropa, como cualquier marinero, ¿no? Pescando, y entonces cuando sabe que es el Señor, se pone una túnica y se avienta al agua para nadar a la orilla a encontrarse con Jesús. Pedro no quiso esperar a que la barca llegara a la orilla. Pedro no quiso esperar, ¿verdad? Dejó a todos los demás, porque dice la Biblia que la red estaba muy pesada, pero no le importó eso. Dejó a los otros 6 por ahí, que ellos estuvieran arrastrando la red. Y él, como un chiquillo, cuando ve a su papá, corre. Bueno, más bien nada para encontrarse con él. Como que Pedro se lanza, es intempestuoso él, y se lanza para encontrarse con Jesús. No sabemos, hermanos, porque se supone que Pedro llegó antes con Jesús. Están los demás en la barca arrastrando los peces. Pedro se lanza al mar para encontrarse con Jesús. No sabemos en el tiempo en el que llegaron los apóstoles hasta la orilla con Jesús, no sabemos qué estuvieron platicando Pedro y Jesús, porque la Biblia no lo dice. Simplemente podemos especular. Lo único que dice la Biblia es que Pedro, en cuanto sabe que es Jesús, se lanza al mar para encontrarse con él. No sabemos entonces qué estaban hablando, pero podemos especular. Quizás Pedro, yo me pongo a pensar un poco, quizás Pedro pudo adelantarse porque quería justificarse con Jesús por haber regresado al mar a pescar. Bueno, Señor, es que pues no veíamos claro, no sabíamos, ¿verdad?, si ibas a regresar o no, y teníamos hambre, así que fuimos por un poco de pescados. No sabemos, ¿verdad? Quizás Pedro no quería agregarle más culpa a lo que ya sentía y quería justificar su acción, ¿no? No, en realidad aquí estamos especulando un poco, pero bueno, dice la palabra de Dios que después llegan los otros 6 discípulos y se dan cuenta que cuando llegan, Jesucristo ya tenía preparado ahí el desayuno. Pescado a las brasas. ¿Tiene hambre, Kevin? Lo que ellos no habían encontrado en toda la noche en el mar, Jesús lo tenía en tierra. Ellos esforzándose por encontrarlo allá, y Jesús lo tenía aquí. De aquí sale una buena enseñanza, hermanos. No es el tema de esta predicación, ¿verdad? Pero bueno, lo que ellos buscaban con tanto esfuerzo y no lo conseguían lejos de Jesús, Jesús se los proveyó. De aquí, en otra ocasión podremos hablar de ello. Pero pongan atención entonces también, hermanos, a los siguientes versículos, versículo 10 y versículo 11, que también va a aparecer ahí en sus pantallas. Dice ahí, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Ellos ya han llegado a la orilla. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Y había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Pongan atención, porque a veces por no leer con cuidado nos perdemos los detalles. ¿Cuántos hombres tuvieron que arrastrar la red? Porque estaba muy pesada antes. 6. ¿Se acuerdan que Pedro se lanza y dejó a los demás ahí porque la red era muy pesada?
Y entre 6 tuvieron que traerla. Pero entonces Jesucristo, de repente, cuando les está dando ahí de comer, dice, ¿saben qué? Traigan algunos, no todos. Dice, traigan algunos de los peces que acaban de pescar. ¿Y quién fue el que se lanzó? Pedro. ¿Por qué? Siente culpa, Pedro. Es como cuando un chiquillo también, ¿verdad? Siente culpa. No solamente los chiquillos, también los adultos, ¿no? Se justifican, ¿verdad? Tratan de compensar. Por ejemplo, cuando yo me excedo en las horas de oficina y llego a mi casa, llego feriecito y me pongo a lavar los trastes o me pongo a bañar a mi hijo. Porque aunque mi esposa no me reclama, ni me ha dicho nada, ni me ha dicho, oye, porque ya está tarde. No, pero yo siento culpa, ¿verdad? O sea, yo digo, estuve tanto tiempo allá en el trabajo que no estuve aquí con mi familia. Uno trata de compensar haciendo algo, ¿verdad? Pedro hace eso también aquí. Jesucristo dice, traigan algunos de los pescados. Pedro se avienta y él solo se trae toda la red. Aunque Jesucristo solamente había pedido unos cuantos pescados, él se trae toda la red, como aquí está. Pedro siente culpa. Y Pedro sabe que hay algo que se tiene que arreglar con Jesús. Pero hasta aquí no se ha dicho ninguna palabra de alguna conversación que hubieran tenido Pedro y Jesús. No se ha dicho nada. Solamente dice la palabra de Dios que Jesucristo les sirve los alimentos, pescado a las brasas y pan, y entonces todos desayunan. Y todo esto trae recuerdos a la mente de Pedro. Ese lago donde fue llamado por Jesús, los peces que él había visto, que había multiplicado, el pan también, el servicio de Jesús, porque dice la palabra que Jesús les sirvió el alimento. O sea, Pedro ahí está recordando todo este tiempo que estuvo con Jesús, las brasas en las que Jesús está cocinando estos pescados, le recuerdan seguramente aquella noche cuando estaba junto a una fogata y dijo algunas maldiciones para que no lo reconocieran como uno de los seguidores de Jesús. Y entonces, con todo esto de contexto, con todo esto de preámbulo, comienza una conversación que Jesucristo inicia con Pedro. Versículo 15. Después del desayuno, Jesucristo le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta mis corderos, le dijo Jesús. La palabra que está utilizando aquí Jesús para referirse al amor, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas más que estos? Tiene que ver con ese amor que se caracteriza por una determinación y por estar dispuesto al sacrificio. O sea, Jesucristo le está diciendo a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Estás seguro que me amas? ¿Estás dispuesto a sacrificarte por mí? ¿Me amas más que estos? Se estaba refiriendo a los otros apóstoles, a los que estaban ahí por lo menos, que eran los otros 6. ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que estos otros apóstoles? Jesucristo con estas palabras está haciendo que Pedro recuerde la promesa que había hecho antes. Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Pues a Pedro le estaba diciendo a Jesús, Jesucristo, mira, yo no sé cuánto te amen aquellos, pero de una cosa te puedo asegurar, que aunque todos ellos te abandonen, yo jamás lo haré. Y entonces Jesucristo le vuelve a recordar a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Si nos ponemos a pensar, hermanos, comparado con los demás, Pedro estaría peor parado que ellos. Porque los demás también abandonaron a Jesús, pero aquellos no lo negaron, por lo menos. Pedro sí lo negó. Entonces, hermanos, Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero aquí con su respuesta, Pedro no se está comparando ya. Lo que está diciendo Pedro es, Señor, la verdad es que yo no sé si te amo más que ellos, pero tú puedes buscar en el fondo de mi corazón. Y tú sabes que ahí en el fondo de mi corazón sí hay amor por ti. Yo no sé si te amo más que los demás. No lo sé, pero sí sé que te amo. Es como si Pedro le dijera, Señor, ¿verdad? Busca en el fondo de mi corazón. No me puedo comparar. Tú sabes que te quiero. Y entonces Jesús le dice, bueno, entonces alimenta a mis corderos. ¿Qué tiene que ver, verdad? Eso tiene que ver con el cuidado de los nuevos creyentes. Corderos, o sea, nuevos creyentes. Aliméntalos, ¿verdad? Cuida de ellos. Y entonces Jesucristo le vuelve a preguntar, versículo 16. Jesús le repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas?
Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Jesús le hace la misma pregunta a Pedro, pero ahora omite la comparación. Ya no le dice, ¿me amas más que esto? Simplemente le dice, ¿me amas? ¿Me amas? Y Pedro otra vez responde de la misma manera, de una manera sencilla, sin jactancias, sin poner tampoco ninguna objeción. Simplemente dijo, bueno, Señor, tú lo sabes. Busca en mi corazón. Tú sabes que ahí hay amor por ti. Y entonces Jesucristo le da un encargo mayor. Bueno, entonces pastorea, cuida de mis ovejas. Aquí ya Jesucristo le está dando una responsabilidad mayor. Ya no solamente debería alimentar a los corderos, sino que también tenía que cuidar y ser un verdadero pastor de las ovejas. Eso significaba más que simplemente alimentar. Implicaba guiarlas, implicaba protegerlas, implicaba consolarlas. Y entonces Jesucristo le vuelve a preguntar a Pedro en una tercera ocasión, versículo 17. Jesucristo le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió. A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Y tú sabes que te quiero. Y entonces Jesús le dijo, entonces, alimenta a mis ovejas. Y esta es la tercera ocasión, hermanos, que básicamente Jesús le pregunta exactamente lo mismo a Pedro. Pero es como si Jesucristo con estas tres preguntas quisiera recordarle a Pedro las tres ocasiones en las que él lo negó. Pero yo pienso que también con esto Jesucristo quería que el que buscara en el fondo de su corazón fuera Pedro. Porque Jesucristo lo sabe. O sea, si ustedes leen los evangelios saben que inclusive que Jesucristo reconocía cuando los fariseos estaban pensando cosas en su corazón. ¿Y por qué se atreve a sanar a las personas en sábado? Y dice la palabra de Dios, Jesucristo conociendo los pensamientos y lo que había en el corazón de ellos, hablaba. Entonces Jesucristo conocía el corazón de Pedro. Pero con estas tres preguntas quiere que también Pedro empiece a reflexionar, a pensar sobre sí y decir, sí. O sea, sí hay amor en mi corazón por ti. Quien necesitaba darse cuenta de su amor por Jesús era Pedro, no era Jesús. Jesús sabía, Jesús lo conocía. Pero dice la palabra de Dios que a Pedro le dolió que Jesús le volviera a preguntar. ¿Qué le dolió? Le dolió su pecado, le dolió su vergüenza, le dolió su negación. Y yo creo que Pedro en su mente estaba pensando, seguramente, nada de esto estaría pasando si tan siquiera me hubiera mantenido más firme. No tendría que estar pasando por esto. Seguramente Pedro estaría pensando eso. Y entonces Pedro le dice de una manera más enfática a Jesús, Señor, tú lo sabes todo. Tú me conoces y tú conoces mi corazón. Y entonces Jesús le vuelve a decir a Pedro, entonces, alimenta mis ovejas. Y termina este pasaje en el versículo 17, bueno, realmente es todo el capítulo, pero voy a dejarlo en el versículo 17, en el versículo 19, después de que Jesucristo le dice a Pedro cómo iba a morir, Jesús le dice a Pedro, Pedro, sígueme. Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, sígueme. Exactamente la misma palabra que le había dicho a Pedro 3 años antes a la orilla del lago. Síganme. Es como si Jesús le dijera a Pedro, Pedro, lo que acaba de suceder fue un error, pero yo sé que me amas, así que continúa sirviéndome. La mirada misericordiosa y la mirada amorosa de Jesús no había cambiado con respecto a Pedro. En cambio, era Pedro el que pensaba que tenía Jesús, era Pedro el que pensaba que Jesús tenía un problema con él. Es como si Pedro tuviera un delirio de persecución. Pero con esta palabra de Jesús a Pedro, Pedro, sígueme. Con esta palabra que le vuelve a repetir y que le vuelve a traer a Pedro tantos pensamientos de sus orígenes, de aquella ocasión cuando le entregó su vida a Jesús y dejó todo por servirle, vuelve a renovar la misión. Escuchar esta palabra nuevamente de parte de Jesús le enseña a Pedro y nos recuerda a nosotros, hermanos, que en el seguimiento de Jesús habrá altibajos. Pero debemos de perseverar y recordar de dónde nos sacó Cristo. Y este Pedro, el que negó a Jesús,
el que le falló a Jesús en el momento más difícil en esta tierra de la vida de Jesús, este Pedro terminaría siendo el líder de todos los apóstoles. Esta es una de las enseñanzas más hermosas que hay de la resurrección de entre los muertos de Jesús, que en Él hay la oportunidad de volver a comenzar. Hermanos, nosotros celebramos esto domingo a domingo porque ustedes sabrán que los judíos descansan ¿qué día? El sábado. Y los primeros creyentes comenzaron a reunirse el domingo y no en sábado. Y algunos se preguntan, ¿por qué no nos reunimos los sábados como dice la palabra de Dios? Que deben de guardar el día de reposo, y el día de reposo es sábado. Los primeros creyentes entendieron que el descanso venía precisamente de Jesús. Y ese descanso, si viene de Jesús, Jesús resucitó el domingo. Y a partir de ahí, los primeros cristianos comenzaron a reunirse cada domingo para celebrar la resurrección de Jesús. Entonces, cada vez que nosotros nos reunimos aquí en un lugar, los domingos, estamos recordando la resurrección de Jesús, pero también estamos recordando la oportunidad y las muchas oportunidades que Jesús nos da para volver a comenzar. Hoy en este día podemos reconciliarnos con Dios. Si en tu corazón, yo quiero invitarlos, hermanos, si en tu corazón sientes que en estos últimos días tu seguimiento a Jesús no ha sido lo que se esperaría de un discípulo, ¿se acuerdan? Si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si tú sientes que en estos días tu seguimiento a Jesús no ha sido lo que se esperaría de un discípulo, Jesucristo no dice borrón y cuenta nueva. Jesucristo dice borrón y la deuda queda cancelada. No saca otra cuenta. Borrón y la cuenta ha quedado cancelado. Hermanos, en el seguimiento a Jesús todos fallamos porque nuestro amor por Él no es perfecto como su amor por nosotros sí lo es. Y esa está la clase de amor que Dios quiere que Dios utiliza para transformar nuestra vida, y también la clase de amor que Él quiere que le demostremos a los demás. Pedro estaba herido, pero era una herida autoinfligida, porque él era el que había fallado y Jesucristo lo sana con esta palabra: Pedro, sígueme. Olvídate de eso, sígueme. Si tú continúas leyendo esta historia, verás que Pedro le dice a Jesús, porque por ahí está Juan caminando con ellos, y Pedro le dice a Jesús: bueno, Jesús, ¿y este qué? ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, ¿y a ti qué? ¿A ti qué? La Biblia obviamente es más correcta, ¿verdad? Pero básicamente Jesucristo le estaba diciendo eso a Pedro: pero ¿y a ti qué te importa? Otra vez Pedro comienza a compararse. Bueno, Señor, ¿y este qué? ¿A ti qué, Pedro? Tú sígueme y no dejes de hacerlo. Así que, hermanos, en esta mañana yo les quiero preguntar, de parte de Jesucristo, ¿me amas? Si es así, entonces dice Jesús: sígueme. Los errores que hayas cometido, tu pasado, fue un error. No dejes de seguirme. Sígueme. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:3: Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, esperando el día en que ha de regresar. Mientras tanto, dice a cada uno de sus hijos: continúa siguiéndome. A pesar de los errores, a pesar de las caídas, tú sigue siguiéndome. Y termina Pablo en esta carta a los Corintios, capítulo 15, que es el que habla, es el capítulo quizás más específico acerca de la resurrección. Pablo termina de esta manera, ese capítulo 15. Por lo tanto, después de que Pablo explica todo lo que la resurrección significa, porque Pablo habla del cuerpo que vamos a recibir, Pablo habla de todo lo que significa la resurrección para un cristiano. Pablo termina en el versículo 58, se dan cuenta, 58 versículos para hablar de la resurrección, en 1 Corintios 15. Pablo termina de esta manera: por lo tanto, después de todo lo que ha dicho, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Pablo
termina este capítulo 15 que habla de la resurrección, extendiendo el significado de la palabra, sígueme. Hermanos, sigan trabajando para el Señor, porque nada de lo que hacemos es en vano. Permanezcan fuertes y permanezcan constantes. La resurrección entonces de Cristo nos da la oportunidad de recordar que en Jesucristo siempre hay la oportunidad de volver a comenzar. Gracias Dios, gracias Padre bendito, porque tú sigues hablando en nuestras vidas a través de tu palabra. Tú sigues, Señor, utilizando esta palabra que ha sido escrita hace más de 2000 años, teniendo relevancia para nosotros en el día de hoy. Pues es tu palabra, Señor, y tu palabra es eterna. Te alabamos por eso, Dios, y te glorificamos. Y gracias, Dios, porque en este día podemos recordar también la resurrección de tu Hijo Cristo. Te suplico por cada uno de mis hermanos, Señor, que nos acompañan aquí de una manera presencial, pero también para los que están en línea, Dios, bendice a cada uno de ellos. Que puedan cada uno de ellos, Dios, descansar en ti. Que no tengan miedo, Señor, de acercarse a ti. Que las culpas que puedan sentir, puedan derramarlas en tu altar, Señor, y sean purificadas por la sangre de tu Hijo Cristo. Gracias a Dios por todo esto. En Cristo Jesús. Amén.